Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que nos visitan en esta transmisión de todos los martes a las 6 de la tarde. Recuerden la dinámica, un hogar, un grupo. Este es el momento en donde tú debes de invitar a todos los integrantes de tu familia para que se puedan reunir frente a un dispositivo, frente a un televisor y puedan escuchar una maravillosa enseñanza. Recuerda que lo que queremos como Iglesia CCI es que tu familia vaya creciendo de una manera integral, que vayan fundamentando su vida en Cristo Jesús, quien es la roca eterna. El martes pasado, si tú bien recuerdas, terminamos una jornada de 13 martes en donde estudiamos la carta de los Filipenses. Y hoy empezamos una nueva serie maravillosa. Estará llena de consejos divinos y sabemos y estamos confiados que la palabra de Dios fortalecerá toda tu vida. Hoy empezamos con la carta a los Gálatas. Impresionante libro. Así que permíteme leerte lo que dice la introducción de este material. En esta aproximación a la epístola de los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, haremos una breve exploración de la visión de Pablo hacia la libertad del creyente. Estamos viviendo en un mundo bajo presión. La Iglesia de Cristo tiene un gran reto, más allá de solamente asistir los domingos a sus celebraciones. La Iglesia ha manejado a través de muchos años muchos criterios que podrían considerarse muy buenas normas a cumplir, pero en ocasiones han permitido ataduras y reglas condenatorias para el cristiano. Mira qué interesante lo que estamos diciendo. Entonces nos sigue diciendo, Cristo predicó el evangelio de la gracia, un mensaje lleno de esperanza. Él fortaleció la fe del creyente y dio buenas nuevas a todos los que estaban perdidos. Oro al Señor para que cada uno de ustedes sea motivado a través de estas enseñanzas y que decidan ser valientes, tenaces para recibir y mostrar a otros qué beneficio tenemos al vivir en la libertad que Cristo nos da. Linda introducción, pero ¿qué les parece si entramos al estudio número 1? De igual manera, estaremos estudiando durante 13 sesiones la carta a los Gálatas. Y el estudio número 1 tiene por título Introducción, la carta de la libertad para vivir en Cristo. Me gusta la libertad. Dios ha venido a libertarnos. Dios ha venido a forjar en cada uno de nosotros esa libertad que solamente en Él, a través de Él, podemos alcanzar. Pero muchas veces nosotros vivimos atados a viejas maneras de vivir, a viejas costumbres que definen quiénes somos. Pero hoy estamos empezando una maravillosa serie de 3 lecciones en donde hablaremos de la libertad que Cristo quiere para tu vida. Poderoso. Miren lo que me dice el objetivo general de esta primera lección, que es una introducción práctica. Hacer una revisión general y contextual de toda la epístola de Gálatas. Escucha lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esto de acuerdo a la nueva versión internacional. ¡Qué lindo! Mantente firme. No vuelvas atrás. Mantente firme. No cedas ante yugos de esclavitud. No te dejes vencer por viejas costumbres o maneras de vivir que antes podrían tenerte atado a ti o a tu familia. Nos dice aquí, hay una pequeña reflexión, nos invita a reflexionar esta lección de hoy. Identifique en Gálatas 5, 22 y 23 las características de un cristiano y compruebe que son coherentes con lo que Pablo expresa en otras cartas.
En esta nueva serie que estamos empezando, se te va a invitar muchísimo a que tengas Biblia en mano y que puedas ir buscando todos estos versículos para que tú ya vayas siendo parte de esta manera de aprender acerca de la carta a los Gálatas. Entonces, mire, como en 1 Corintios 13, 3 y 8 y Colosenses 13, 3 del 12 al 16, pueden identificarlas, anótelas en un papel y a través del estudio las puede ir verificando. Ya tienen tarea para que ustedes al terminar hoy puedan tener una tarea y hacerlo como familia. Limpio. Veamos, esta carta es dirigida a las iglesias de Galacia. Se considera la carta magna a la libertad cristiana. Escucha esto, la carta magna a la libertad cristiana, porque en ella el apóstol Pablo expresa con mucha convicción que la salvación del ser humano es obtenida a través de Cristo y separa categóricamente el legalismo de la gracia. Mira qué interesante, separa automáticamente el legalismo de la gracia. Porque nosotros muchas veces somos tan legalistas y a veces pecamos de tratar de ser más legalistas que la misma palabra viva. A veces nosotros creemos que nuestras posturas, nuestros criterios, nuestras formas de pensar son las correctas y todos los demás están equivocados. Ojo, esta serie es para ti. Entonces veamos a quiénes les escribió Pablo. Pablo es un apóstol de Jesucristo, conocido por su ministerio entre los gentiles y como ministro plantador de iglesias. Me encantó. Él se conoció porque era un hombre que plantaba iglesias. Nosotros como Centro Cristiano Internacional, CCI Comayagua y las más de 400 iglesias de CCI en Honduras, tenemos un ADN de plantar iglesias. Necesitamos llevar el evangelio a toda criatura. Necesitamos predicar de Cristo a las personas que no le conocen. Necesitamos llevar las buenas de salvación a aquellas personas que necesitan encontrar esperanza en medio de un mundo tan convulsionado en el que estamos viviendo en la actualidad. Todos los fines de semana, plantadores salen a evangelizar, salen a predicar, salen a llevar la palabra de Dios a través de sus vidas. Si tú quieres ser parte de esta maravillosa dinámica, acércate a mí, escríbeme, llámame, contáctame y yo te podré incluir en cualquiera de los grupos de plantadores de iglesias que sábado a sábado, durante las semanas, estamos movilizando a muchas iglesias alrededor de nuestra amada Comayagua. Lindo. Galacia fue el escenario del primer viaje misionero de Pablo en Asia Menor Central. Para referencia puedes leer Hechos capítulo 13 y 14. Mira qué interesante. En esta nueva serie el Señor te está mandando a leer bastante Biblia. Lindo. Galacia se ubica en el occidente de Turquía y se conoce en la época por sus mercados de esclavos. La mayoría de las tierras pertenecían al Imperio Romano. Los gálatas eran un pueblo céltico que se caracterizaban por mostrar una personalidad emotiva. Eran bien emotivos, eran bien impulsivos, eran bien volúmenes. Mira qué interesante. Emotivos, impulsivos y volúmenes. Yo creo que en algún momento de mi vida cristiana, en el caminar mío, lo que a inicios, yo era bien emotivo, yo era bien voluble, yo era bien impulsivo y yo le pedí al Señor que cambiara esas áreas. Era emotivo para emitir comentarios, era bien emotivo para reaccionar ante cosas, era bien voluble ante las cosas que me parecían y no me parecían. O sea, era bien fácil de manipular por las circunstancias o el ambiente como tal. En su tiempo, la opinión del emperador de Roma expresó sobre ellos que eran volubles en sus resoluciones. O sea, hoy decían sí, mañana decían no. Eran volubles, cambiaban de parecer, eran influenciables. Y nos dice aquí, eran amantes del cambio y poco confiables. Oh, amantes del cambio, me gustó mucho eso.
Ser amante al cambio es que tú tienes que estar cambiando, te aburre fácilmente, que necesitas estar haciendo algo diferente. Cuidado con eso, un poco confiable. Mire qué interesante, porque los volubles, los fluctuantes, no son confiables. Porque hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no. Hoy te dicen, pastor, cuente conmigo, y mañana no te contestan el teléfono. Interesante. Dios está hablando a nuestras vidas. Nos dice, en los tiempos de Pablo el medio de comunicación eficaz era a través de las cartas. Pablo escribió una carta a las iglesias de Galacia. Eso se mira en Gálatas 1:1. Se creen que era más de una, aproximadamente en el año 54 después de Cristo. Escribió estando en Antioquía y es muy posible que esta carta fuese escrita por él, de su puño y letra, sin ayuda de un amanuense, que significaba un escribiente. En aquel entonces había muchos escribientes. Esto se mira en Gálatas 6:11. Ok, veamos cuál era el problema que vivían estas iglesias. Grandes multitudes de los gálatas llamados gentiles habían recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, con mucho entusiasmo, pero un tiempo después llegaron algunos maestros judíos que insistían en los gálatas que no podían ser cristianos si no guardaban la ley de Moisés. Vean qué interesante. ¿Qué significa esto? Conocen de Cristo. El Espíritu Santo los cambia, empiezan a ser muy utilizados, empiezan a conocer, les encanta, pero un tiempo después vienen otros maestros y les hacen ver de que a ellos les hacía falta cumplir más la ley de Moisés que la gracia de Jesucristo. Ojo con esto. Los judaizantes eran una secta del cristianismo judío, los cuales no estaban dispuestos a seguir las enseñanzas de los apóstoles, sino que se apegaban a la ley de Moisés, aplicándola a toda persona. Además se dedicaban a visitar las iglesias para intranquilizarlas. Vean qué interesante. Y las llegaban a turbar. Ellos defendían el culto centralizado en el templo de Jerusalén y creían en la circuncisión. Entonces, quien se convertía a Cristo, a Jesús, debía de estar ligado a las tradiciones religiosas y culturales de ellos. Cuidado con las tradiciones que muchas veces tú, yo o algunos pueden establecer en nuestro caminar. Nos volvemos muy legalistas, nos volvemos muy estrictos, nos volvemos que todos están haciéndolo mal, menos nosotros. Cuidado con esto. Entonces me dice que los judaizantes no estaban de acuerdo con el mensaje de los apóstoles, tampoco con Pablo, y le atacaban y le criticaban su autoridad y validez. En esta carta Pablo se vio en la necesidad de defenderse de dichas acusaciones. Esto lo encuentras en Gálatas 1, del 11 al 12. Ok, el tema de la ley y la gracia. Recuerda que hoy es una introducción a la carta a los Gálatas. Ya el próximo martes entraremos en temas así. Pero vean, el tema de la ley y de la gracia. Ese es un tema que durante décadas, siglos, ha sido un tema de discusión. La ley o la gracia. Porque quien les habla solo ha estado en 2 iglesias durante toda su vida. En la primera estuve más de 10 años y en la actual, en CCI, tengo muchísimos años, ya ni recuerdo, más de 15, 17 años, 18 años por ahí. Pero fíjense que la iglesia anterior era bien estricta, era bien dura, si se puede mencionar. Ahí aprendí a hacer las cosas bien. Ahí aprendí a darle a Dios lo mejor. Yo aprendí muchísimo de mis pastores anteriores, el Espíritu Santo me formó a través de ellos, pero me volví bien duro, bien legalista, bien exigente, bien que no se podían cometer errores. Luego vengo a CCI y me doy cuenta y aquí conozco a otro Cristo, un Cristo de segundas oportunidades, un Cristo de gracia, un Cristo de perdón, un Cristo que levanta al caído, mas no lo juzga, sino que lo acompaña. Entonces conocí las dos corrientes y creo que ambas tienen muy buenas cosas y creo que ambas tienen cosas poderosas, pero yo me quedo con el
Jesús de misericordia, con el Jesús de la gracia, del cual estamos hablando. Entonces nos dice aquí el tema de la ley y la gracia. ¿Dónde se trató el tema de la ley y la gracia para los gentiles convertidos a la fe cristiana? Como pregunta. Debido a que los judíos y los paganos se relacionaban entre sí, vivían con prejuicios, ojo, hay gente muy prejuiciosa, vivían con rechazos, que eso mutuamente los apartaba de entre los demás porque rechazábamos a todos los que no hacían lo que nosotros creíamos que era lo correcto. Cuidado con eso. Los fariseos distinguían entre puros e impuros. ¡Ay, qué dura categoría! El puro o el impuro. Para ellos los gentiles así llamaban a los no judíos. Cuando tú veas en la Biblia la palabra gentil, así se le denominaba a los que no eran judíos. Algunos eruditos dicen a los que no habían recibido a Cristo en su corazón, se les denominaba gentiles. Eran considerados personas inmundas, pero también los gentiles discriminaban a los judíos. O sea, esto era una guerra entre ambos cuarteles. Sobre todo cuando se presentaban enfermos. Para el caso de Pablo, se piensa que él tenía un problema en sus ojos. Al convertirse muchos gentiles al cristianismo, un grupo de maestros judíos enseñaban las reglas de Moisés, como la circuncisión, exigían cumplirse para ser salvo, siendo esto un asunto muy controversial en ese momento. Los discípulos de Cristo y hombres de Dios discutieron este tema en la reunión cumbre de los dirigentes cristianos en el año 49 después de Cristo. La Biblia registra que en el concilio de Jerusalén se acordó que los gentiles eran justificados por la fe sin las obras de la ley. Qué lindo, esto podemos verlo en Hechos 15 del 1 al 29. Miren todo lo que hemos aprendido hoy solo como introducción de esta carta a los Gálatas. Y para finalizar, una mirada general a la carta de los Gálatas. El comentario de J. Vernon McGee dice acerca de la carta a los Gálatas: es un mensaje solemne, severo, firme. Observa el carácter fuerte y la seriedad que para Pablo significaba esta situación. Gálatas 1, del 6 al 9 y 3, del 1 al 5. ¿Ves cómo te estamos invitando a que puedas ir apuntando y luego puedas leer todo esto? Definitivamente Dios te hablará a través de su palabra. Gálatas es una epístola correctiva, pero no de conducta, sino de las bases fundamentales de la creencia en el Evangelio, lo que nosotros llamamos doctrina. Pablo no muestra tolerancia al legalismo. El ser humano no solamente es salvado por gracia mediante la fe, sino que también vive por gracia. Tú y yo vivimos por gracia. Sinceramente, ni tú ni yo merecemos todo lo que Dios nos da. Ok, entonces aquí nos dice que vivimos por gracia. Eso se convierte en un estilo de vida para ti, para mí, vivir la gracia y la misericordia de Dios. Algunas observaciones que se apuntan en esta carta y que la muestra diferente a las otras epístolas es que no escribe palabras de elogio ni de agradecimiento, tampoco hay peticiones de oración, no se mencionan a los que estaban con él. Se percibe en esta lectura un sentir del apóstol Pablo cargado de emociones. Es interesante que esta carta fuera una de las favoritas de Martín Lutero, considerado por algunos como el padre de la iglesia, quien la consideró como el manifiesto de la libertad. Me encanta que podamos estudiar durante 3 lecciones acerca de la libertad de Cristo, acerca de ser libres, acerca de no volver atrás, perder todas esas maravillosas recompensas que recibimos a través de la libertad de Cristo. La aplicación para esta semana: lea los 6 capítulos de los Gálatas. Hoy martes, empiezas a leer los 6 capítulos de Gálatas. Miren qué bonita tarde. Otro: haga una oración a Dios con el compromiso de estudiar la Biblia y orar para tener un compromiso constante. Preste atención a cambios evidentes en su estilo de vida. Eso me gustó. Empezar a orar por cambios.
pero también que usted preste atención a cualquier cambio de estilo de vida que usted pueda realizar, influenciado por la palabra de Dios, influenciado por la oración, influenciado por la misma presencia del Espíritu Santo. Linda lección de introducción. ¿Qué te parece si me permites orar por ti para que podamos despedir esta maravillosa meditación? Cierra tus ojos. Querido Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque en ti obtenemos libertad, porque en ti podemos ser cautivos, porque en ti podemos ser libres de la cautividad del mundo, pero en ti podemos ser cautivos para contigo, Dios. Y qué maravilloso es estar pegado a ti. Qué precioso es que tú nos brindas la oportunidad de estar cautivos a tu amor, a tu bondad, a tu favor, a tus misericordias, a tus fortalezas que nos envían. Padre, yo oro para que cada persona que esté viendo esta transmisión reciba la libertad que Cristo da. Que el mismísimo Espíritu Santo nos muestre, nos inquiete y nos lleve a vivir en libertad. Y yo oro en el nombre de Jesús para que todo espíritu de legalismo que pueda estar fundamentado en tu vida sea apartado por la gracia de Dios. Que aprendas a pensar como Jesús, que aprendas a hablar como Jesús, que aprendas a ser misericordioso como Jesús, que des gracia porque has recibido gracia. Así oro por tu vida y creo en el nombre de Jesús que disfrutaremos de las bendiciones que recibimos a través de la libertad que Cristo nos dio a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias te damos en Cristo Jesús y decimos todos amén, amén y amén. ¡Qué lindo! Próximo martes, 6 en punto, un hogar, un grupo. Mi oración desde esta tu casa es que esta sea una semana de victoria. Que el Señor salga a tu encuentro y te sorprenda con todo tipo de bendición. Así que hasta pronto. Bendiciones.